Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el día de hoy, o en la clase de hoy, mejor dicho, vamos a ver la etapa de juicio en el proceso penal bonaerense, que desde ya dejamos aclarado que es la tercera etapa del proceso penal. Habíamos visto que en primer término y luego de la noticia criminis se iniciaba lo que conocíamos como una investigación penal preparatoria, cuyo objetivo era determinar prima facie si se encontraban reunidos ciertos elementos que hagan que probablemente una persona imputada haya cometido un hecho ilícito y dicha conducta le sea atribuible a título de autor, coautor o partícipe de la misma. Una vez entonces que se ha elaborado la requisitoria de elevación a juicio por parte del o de la representante del Ministerio Público Fiscal, que se le haya dado traslado a la persona imputada y su defensor en los términos del artículo 336, eh, se haya manifestado eh, oponiendo excepciones, solicitando el sobreseimiento, aceptando la elevación a juicio y solicitando que se eleve por simple decreto, o solicitando un cambio de calificación. Esas son todas posturas que puede tomar la persona imputada con su defensor frente a la requisitoria de elevación a juicio. Y finalmente, el juez de garantías culminará con su actividad jurisdiccional en las primeras dos etapas del proceso penal, realizando el último de o la última, mejor dicho, de las resoluciones judiciales a su cargo, que es ni más ni menos que el auto de elevación a juicio. Quedará por finalizada la etapa intermedia o la crítica instructoria para dar paso a esta tercera etapa de la que vamos a hablar en nuestra clase de hoy. Así que voy a compartir pantalla y vamos a hablar un poquito hoy de lo que es la etapa de juicio y dentro de ella lo que implica o cuáles son los actos más importantes que ocurren en un debate oral y público. Ya adelanté recientemente que etapa de juicio y debate oral no implican eh, lo mismo, ¿sí? Temporalmente la etapa de juicio es el género y el debate es una especie dentro de la etapa de juicio. Si bien es el acto procesal más importante que acontece en dicha etapa, no coincide que la misma sea solamente el debate oral, porque acontecen otros actos procesales que vamos a ver a continuación. En primer término, la acepción juicio como etapa dentro de un proceso penal, Binder la entiende desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista material, el juicio es asimilable al concepto de proceso en etapas diferenciadas, ¿sí? Para Binder, juicio en sentido material es un proceso penal con etapas diferenciadas. En el caso del proceso penal bonaerense tenemos 5 etapas bien diferenciadas. Ya habíamos reseñado que existía la investigación penal preparatoria, luego la etapa intermedia o crítica de la instrucción, la que estamos viendo hoy, que es la etapa de juicio, luego vendrá una etapa de impugnaciones y por último, y una vez que la sentencia quede firme, se iniciará la última etapa del proceso penal, que es la etapa de ejecución. Volvemos un poquito a esta acepción de la palabra juicio. Juicio material, entonces, para Alberto Binder, dijimos que era un proceso, un debido proceso, dividido en etapas. Ahora bien, la palabra juicio tiene otra acepción para el autor, que es en sentido ideológico, ¿sí? Juicio ya no como proceso dividido en etapas, sino como juicio lógico, razonamiento final al cual debe llegar el órgano jurisdiccional cuando subsuma finalmente en su resolución definitiva los hechos en el derecho, ¿sí? Esas son las dos acepciones de la palabra juicio. Me voy a ceñir, como siempre, al proceso penal bonaerense sin perjuicio de que ustedes puedan buscar las correlatividades en cada uno de sus
códigos de procedimiento penal, ya sea en alguno de los estados provinciales argentinos o si están viendo este video desde alguna nación hermana, puedan comparar legislaciones, ¿sí? Bien, ¿cuál es el primer acto entonces que acontece en la etapa de juicio? Bien, la etapa de juicio comienza con lo que se conoce como citación a juicio e integración del órgano jurisdiccional o integración del tribunal, ¿sí? Solemos decirle a los estudiantes que cursan en nuestra comisión de Derecho Procesal Primero que este es, sin lugar a dudas, uno de los artículos del código más importantes y que no pueden dejar de desconocer. Primero por su extensión, segundo porque acontecen actos de vital trascendencia para lo que sucederá más adelante y que pueden incluso determinar la suerte de ese proceso, porque puede incluso hasta terminarse en este acto. Bien, entonces dijimos que el artículo 338 contiene lo que se conoce como citación a juicio. ¿Citación a juicio de quién? Bueno, citación a juicio de las partes. Se las va a convocar a juicio una vez finalizada la primera etapa investigativa. Acá ya no hablamos de investigación, hablamos de preparación para el debate oral. Como ha cesado la labor del juez de garantías, vamos a ingresar en el terreno de un nuevo órgano jurisdiccional. ¿Cuál es ese nuevo órgano jurisdiccional? Bien, si el delito por el cual se le va a juicio tiene una pena igual o inferior a 6 años, se elevará a juicio a un juzgado correccional de una sola persona. Si la pena del delito endilgado fuera mayor a 6 años, deberá tramitarse ante un tribunal oral criminal, que puede estar integrado por uno solo de sus miembros si la pena se encuentra entre 6 y 15 años y deberá ser obligatoriamente colegiado en el caso que la pena supere los 15 años y ya sabemos que puede ser también ante un tribunal de jurados. Voy a hacer una aclaración importante para todo este video. No voy a tocar los artículos que se relacionen con esta etapa respecto al juicio por jurados porque ya lo he abordado en el video respectivo. Así que si quieren hacer una comparación en cómo se desarrolla esta etapa cuando el proceso es con jurados, les recomiendo que vayan a ver ese video. Hoy me voy a dedicar exclusivamente a esta etapa con jueces técnicos. Bien, hecha esa salvedad, vuelvo al artículo 338. Al cambiar el órgano jurisdiccional, obviamente que vuelven a nacer los institutos de excusación y recusación del artículo 47 del Código Adjetivo. ¿Por qué vuelven a nacer? Bueno, porque tenemos personas distintas que nos van a juzgar. Las causales son exactamente las mismas que corresponden a cualquier órgano jurisdiccional dentro del proceso penal: amistad manifiesta, enemistad manifiesta, ser acreedor, deudor, amigo íntimo, enemigo, etcétera, pariente hasta el cuarto grado, etcétera, etcétera. Bien, una vez que se notifica los nombres de las personas, que no se ha excusado a ninguno de ellos y que no se ha recusado a ninguno de ellos, se va a citar a juicio a las partes de manera individual por 10 días a cada una. Y acá quiero hacer esta aclaración. El plazo en este caso es individual. ¿Qué quiere decir? Que corre para cada una de las partes. En primer término, se le dará traslado a la parte acusadora, que tendrá 10 días para ofrecer sus pruebas que va a producir en el futuro debate oral, ¿sí? La prueba más importante, obviamente, van a ser los testigos y los peritos que va a solicitar él o la representante del Ministerio Público Fiscal que acuda a dicho debate oral. Pero también tenemos que tener en cuenta que pueden incorporarse documentos y pedirse informes a organismos, ¿sí? Bien, una vez que han transcurrido los primeros 10 días en que la parte acusadora va a solicitar
la producción de su prueba y también se va a manifestar sobre la conveniencia o no de salidas alternativas al debate, esto es la posibilidad de concertar un acuerdo de juicio abreviado, de suspensión de proceso a prueba, etcétera, se le dará traslado si hubiera al particular damnificado por 10 días, por supuesto. Si no lo hubiera, se le da traslado a la defensa, ¿sí? Defensa en sentido amplio, imputado y su defensor, que tendrá por regla constitucional y convencional de defensa la oportunidad de ofrecer sus propios medios probatorios para el debate oral y público. Luego se cerrará lo que es el ofrecimiento de prueba y podrá concertarse una audiencia preliminar que para el caso de los jueces técnicos es facultativa. ¿Qué quiere decir que es facultativa? Que es solo a pedido de parte. Esta audiencia es obligatoria solamente en el caso del juicio por jurados. Atención a esto que acabo de decir porque suele ser pregunta de examen. Bien, supongamos entonces que alguna de las partes o bien ambas partes han decidido que se realice la audiencia preliminar del artículo 338. ¿Qué es lo que pueden acordar o abordar en dicha audiencia? Audiencia que deberá ser realizada ante el órgano jurisdiccional que vaya a resolver en el debate oral, bajo sanción de nulidad. Bien, ¿qué se resuelve? ¿Cuáles son, mejor dicho, finalmente los medios probatorios que van a ingresar al debate? ¿Cuánto durará el debate? Que eso puede ser estimado también sobre todo por la parte fiscal, atento a la cantidad de testigos y de peritos que haya ofrecido. Pueden ponerse a consideración ciertos actos que para la parte defensora, o la parte del imputado y su defensor, puedan ser sancionados con nulidad absoluta respecto de hechos acontecidos en la IPP, porque acá tenemos que hacer una aclaración. Coincidimos con el autor Ganillo Fernández que si bien el Código Procesal Penal lo que hace es aplicar el principio de preclusión para los actos que puedan ser considerados nulos en la IPP o en la etapa intermedia respecto de etapas posteriores, cierto es que podríamos denunciar una nulidad por afectación de garantías constitucionales en la IPP en esta audiencia, ¿sí? ¿Qué tipo de excepciones? Bueno, puedo poner las mismas excepciones que podría haber opuesto en el artículo 336, falta de acción, falta de jurisdicción, lo puede hacer. También en el sentido de que como ha cambiado el órgano jurisdiccional, podría articular estas excepciones. La unión o separación de juicios, esto está regulado en el artículo 340, ¿sí? Esto es para el caso en que o bien haya coimputados o bien haya para una sola persona que se le endilguen distintas figuras delictivas que por razones de quizás territorialidad o temporalidad deban ser juzgadas en audiencias de debate distintas. La instrucción suplementaria es la posibilidad que brinda el código de llevar adelante ciertas medidas probatorias, sí, probatorias dije, dentro de la etapa de juicio y previas a la celebración del debate oral. Medidas probatorias que a criterio de una o de ambas partes sean necesarias que se realicen antes del debate para poder llevar a él mismo las conclusiones, ¿sí? Usualmente se pide para realizar algún tipo de pericias o pedir algún tipo de informes, ¿sí? Esto es, en breves palabras, lo que es una instrucción suplementaria. Las estipulaciones probatorias se dan más que nada hoy en día en lo que son los juicios por jurados, que quiere decir que más allá de los elementos que las partes hayan solicitado que sean incorporados al debate oral, cierto es también que pueden en esta audiencia ponerse de acuerdo sobre la pertinencia de ciertos hechos que no van a ser controvertidos y por los cuales no es necesario que se produzcan medios probatorios en el debate oral. Esto es lo que lo llamamos estipulación probatoria, es un acuerdo entre las partes respecto de hechos o de medios que no afectan ninguna de las teorías del caso.
¿Sí? Bien. Respecto de lo que son las pruebas en particular, lo que puede hacer el órgano jurisdiccional cuando haya algún tipo de desaveniencia entre las partes respecto de la incorporación de algún medio probatorio es utilizar estos tres filtros que son de la impertinencia, la superabundancia y la innecesariedad, o de considerar que ciertos medios probatorios son superfluos. El medio de prueba impertinente es aquel en el que se pretende incorporar un medio probatorio, o un dato, mejor dicho, un elemento de prueba a través de un medio probatorio erróneo, ¿sí? Esto lo hemos analizado cuando vemos la exclusión probatoria, por ejemplo, en lo que hace a la prueba prohibida, ¿sí? Eso es un medio de prueba impertinente, ¿sí? Un medio de prueba superabundante se da cuando lo que pretenden las partes o alguna de ellas es, a través de la utilización sistemática de un mismo medio probatorio, acreditar el mismo dato. Caso paradigmático es traer 6 testigos para que acrediten lo mismo. Bueno, eso es una superabundancia. Entendemos que con 1 o 2 testigos que acrediten un hecho puntual es suficiente. No quiere decir que sean impertinentes, sino que son superabundantes. Y aquellos innecesarios o superfluos son aquellos medios probatorios ofrecidos por las partes que no se relacionan directa o íntimamente con los hechos controvertidos y conducentes. La resolución de todo lo que acontezca en la audiencia preliminar deberá ser realizada por el órgano jurisdiccional en el término de 5 días, es irrecurrible y solamente las partes pueden levantar protesta en los términos del recurso de casación, de reserva de recurso de casación o de la futura apelación que correspondiera en caso de que fuera un juez correccional. Por último, se pueden celebrar audiencias de salidas alternativas. Recordemos que dijimos que podían ser de juicios abreviados o de suspensión de proceso a prueba, hasta 30 días antes de la fecha estipulada para el comienzo del debate oral. Pasada esa fecha, no se podrán concertar este tipo de acuerdos. Bien, ahora sí nos vamos a meter de lleno en lo que sucede en un debate oral y público. ¿Por qué es oral y público? Porque debe cumplir con los estándares internacionales y constitucionales de lo que es un debido proceso. La oralidad y la publicidad son dos características fundamentales de un debido proceso penal, además de que debe ser acusatorio y, por supuesto, contradictorio. Muy bien, el día señalado para el comienzo del debate oral, la apertura estará a cargo del juez correccional, del juez integrante del tribunal oral criminal en caso que sea una pena de 6 a 15 años, o del tribunal en pleno si fuera una pena mayor a 15 años. Ahora bien, si fuera un tribunal en pleno, de los 3 integrantes siempre va a estar designado un presidente cuya presidencia dura por el término de un año. Así que en ese caso actúa siempre el presidente como intermediario entre el tribunal en pleno y las partes. Pregunta, ¿se puede suspender un debate? Sí, la respuesta es que sí. Y allí verán que hay varias causales. Se puede suspender hasta por 10 días, contados desde la fecha del inicio. ¿Por qué puede suspenderse un debate? Por un incidente planteado por las partes en algo que resulte sustancial, ¿sí? Entendamos, por ejemplo, en lo que hace a la calificación, ¿sí? O en lo que hace, por ejemplo, a algún hecho que haya acontecido por el cual el Ministerio Público Fiscal decida que está por desistir de la acción. La necesidad de realizar un acto fuera del recinto y que no pueda llevarse adelante bajo ningún punto de vista en el tribunal. Que no comparezcan testigos, peritos e intérpretes citados para ese día y cuya declaración sea de vital importancia para la continuación del debate. Que algunos de los sujetos que deben integrar el debate se vean impedidos de asistir, que el imputado acredite que se encuentra cursando alguna enfermedad,
que se revele o se retracte algún hecho paradigmático para la resolución del conflicto, que se produzca la ampliación del requerimiento fiscal, ¿sí? Esto está legislado expresamente en el Código Procesal Penal, pero la ampliación del requerimiento fiscal que puede darse antes o durante el debate solamente puede realizarse en aquellos casos en que se acredite que el Ministerio Público Fiscal puede incorporar algún agravante a una figura simple o algún elemento que determine el delito continuado. Solo en esos casos podrá ampliar su requerimiento fiscal, esto por razones de principio de congruencia, por supuesto, y allí el debate se debe, no se puede, se debe suspender durante 10 días para que el imputado prepare la defensa de esa nueva acusación. Y también, por último, puede suspenderse el debate por el abandono de la defensa, ya sea, eh, perdón, el de la defensa particular, ¿sí? Recordemos que la defensa oficial va a estar siempre. Bueno, volviendo al debate oral, entonces, la apertura va a estar a cargo del presidente del tribunal, quien dará inicio, presentará, dirá los datos de la causa, le pedirá al imputado que esté atento a todo lo que acontezca en la audiencia, que puede hablar con su abogado defensor las veces que quiera, y que también puede dirigirse al tribunal y sentarse en el banquillo para declarar cuantas veces considere, pero en ese caso, si decide declarar, va a poder ser sometido a preguntas del tribunal y de la parte acusadora. Bien, antes del comienzo del debate, pueden darse cuestiones preliminares, podemos volver a plantear incluso alguna nulidad acontecida, podemos debatir acerca de lo que vamos a charlar luego respecto de la incorporación por lectura de ciertos elementos, y una vez zanjados todo este tipo de cuestiones, en la que entran también las excepciones, va a comenzar finalmente el debate oral. Incorporación por lectura, artículo 366 del Código Procesal Penal. ¿Por qué es importante? Porque tiene una regla general que destruye a lo largo de ese mismo artículo, porque dice que ninguna de las actuaciones de la investigación penal preparatoria podrá servir para fundar la condena de la persona imputada, es decir, no pueden ingresar al debate oral, ¿sí? Solo pueden servir como base de absolución o condena todas aquellas cuestiones que acontezcan en el debate oral. Bueno, y esta es la crítica que hace nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo, en el fallo Benítez, un fallo muy importante y por eso se los traigo a este video. Fíjense, ahí pueden pausarlo y pueden leer tranquilamente lo que dice. Yo les marqué la última parte, que es lo que me parece que sería bueno que ustedes comprendan, que es que lo decisivo no es la legitimidad del procedimiento de incorporación por lectura. ¿Qué sería incorporar por lectura? Extraer, ¿sí?, los elementos de la investigación penal preparatoria, ¿sí?, documentos, testimonios, pericias, ingresarlos, esto sin perjuicio de los denominados actos irreproducibles, que ya sabemos cuál es su naturaleza, pero el código, si ustedes analizan el 366, brinda la posibilidad de incorporar un montón de elementos y que en su gran mayoría se producen en la IPP. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, lo decisivo no es la legitimidad del procedimiento de incorporación por lectura, el cual, bajo ciertas condiciones, bien puede resultar admisible, porque no lo niego, puede resultar admisible, sino que lo que se debe garantizar es que al utilizar tales declaraciones como prueba, se respete el derecho de defensa del acusado. Es decir, ¿y esto cuál era el conflicto en el fallo Benítez? Que se utilizó un testimonio de la IPP que no fue reproducido en el debate oral, es decir, nunca tuvo control de la defensa. Cuando haya afectación de la garantía de la defensa en juicio, ¿sí?, lo que viene Benítez es a decir, no, no corresponde. No corresponde este tipo de medidas incorporadas por lectura y que no fueron contradecidas por la defensa en el debate oral. Bien, luego de la introducción, el debate oral va a tener tres momentos muy importantes, ¿sí? Va a tener un alegato de inicio,
que va a comenzar por la parte acusadora, ¿sí? El alegato de inicio, siempre solemos decir que es muy simple, ¿sí? Es la presentación de las teorías del caso de las partes, teorías del caso, que se compone de tres tesis: tesis fáctica, tesis jurídica y tesis probatoria. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que sucedió realmente? ¿Cuáles son los elementos de prueba que tiene cada parte para ratificar su teoría del caso? ¿Y cuál es la posición jurídica que finalmente el órgano jurisdiccional debe adoptar, ya sea para condenar o absolver a la persona imputada? Esos son los alegatos de inicio: la presentación de las teorías del caso y un adelantamiento quizás de lo que va a acontecer posteriormente en dicho debate. Luego, la parte jugosa, si queremos, es la producción probatoria, que la voy a explicar un poquito más a continuación. Y luego se darán los alegatos de cierre. ¿Por qué les marco ese puente o esa flecha ahí entre unos y otros? Primero, porque uno se produce al principio y el otro al final del debate, que puede coincidir en una jornada o puede ser en jornadas posteriores. ¿Qué es el alegato de cierre? Ni más ni menos que la conclusión de si si se han o no, perdón, probado las tres tesis de la teoría del caso de cada una de las partes, atento a la producción probatoria que se haya dado en dicho debate oral. Entonces, ¿qué es el alegato de cierre? La conclusión final que une los postulados del alegato de inicio más la producción, lo acontecido finalmente en la producción probatoria. Allí es entonces donde el Ministerio Público Fiscal va a poder pedir pena numérica o bien indivisible, perpetua, y la parte defensora va a poder solicitar la absolución o bien algún planteo subsidiario como el cambio de calificación. Bien, voy a ir a la producción probatoria. Luego de los alegatos de inicio, se va a iniciar la producción de la prueba. ¿Cuál? La testimonial y la pericial. Como son testigos y peritos, lo primero que hay que hacerles saber es que están bajo juramento de decir verdad y cuáles son las consecuencias de mentir, que están contenidas en el artículo 275 del Código Penal. Estos testigos y peritos van a estar siempre en una sala contigua a la sala de debate, no van a poder tener contacto entre ellos y van a ir pasando de a uno, ¿sí? ¿Cómo va a empezar? Primero comienzan los testigos de la parte acusadora, que van a ser interrogados por la parte que los ofreció y luego contrainterrogados por la parte contraria. ¿Por qué aclaro esto? Porque luego se van a presentar los testigos y peritos de la defensa. Y en ese caso van a ser preguntados primero por la parte que los ofreció, es decir, la defensa, y el contrainterrogatorio lo hará la parte acusadora, es decir, la fiscalía. Bien, ¿qué dice el código? Existen determinados tipos de preguntas, como son las preguntas sugestivas, ¿sí? Que no están habilitadas para la parte que ofrece, sino que solo están habilitadas para los contrainterrogatorios. Hay preguntas indicativas que no están habilitadas a hacerse bajo ningún aspecto, ¿sí? Aquellas que indican la respuesta en la propia pregunta. Tampoco están permitidas las preguntas compuestas, aquellas que contengan más de un hecho, ¿sí? Preguntas ambiguas, ¿sí? Preguntas coercitivas. ¿Qué quiere decir esto? Preguntas que lo único que persiguen es poner nervioso o nerviosa a la persona que está declarando, ¿sí? Es un ataque, es una pregunta ataque, no tiene ni siquiera la expectativa de respuesta, es solamente como ataque, no están permitidas. Y por supuesto, tampoco están permitidas aquellas preguntas que lo que tengan como objetivo es que la persona que está declarando se autoinculpe de un delito, porque ustedes ya saben que los protege la garantía de no autoincriminación. Por último, se puede producir lo que se conoce como cotejo de documentos, es decir, la exhibición de ciertos documentos a los testigos o a peritos, o incluso de las declaraciones para que puedan rememorar aquello que hayan declarado muchos años antes, porque recordemos que entre el hecho delictivo y el debate en nuestra provincia de Buenos Aires suelen pasar entre 2 y 3 años como mínimo.
Por último, una vez finalizados los alegatos de clausura, el órgano jurisdiccional, ya sea el juez correccional o el presidente del Tribunal Oral Criminal o el Tribunal Oral Criminal en pleno, deberán eh, resolver su sentencia definitiva, que en el caso del proceso penal bonaerense, sus requisitos están establecidos en los artículos 371 y 375. El 371 contiene el veredicto. ¿Cuál es el resultado de un veredicto en un debate con jueces técnicos? Absolución o culpabilidad. No hay una tercera opción, ¿sí? Ahora bien, para que ese veredicto sea válido, debe contener obligatoriamente 5 elementos, que son el hecho en su exteriorización material, es decir, ¿ha quedado probado que ha existido un hecho ilícito? Bueno, eso en primer término. En segundo término, si ese hecho es atribuible a la persona que está sometida a debate a, como autor, coautor o partícipe del mismo, ¿sí? Se debate la autoría. Luego, se deben resolver sobre si existen eximentes de responsabilidad, que son todos aquellos que están contenidos en el artículo 34 del Código Penal, como ser la inimputabilidad, la legítima defensa, el cumplimiento del deber, la obediencia debida, el ejercicio de un derecho, etcétera, etcétera. Y por último, analizarán si existen atenuantes, verbigracia, la carencia de antecedentes penales, el sometimiento a proceso, o agravantes que pueden ser genéricos, como los que están contenidos en el artículo 41 bis o 41 quater o quinquies del Código Penal, o bien las agravantes de cada tipo penal en particular. Una vez que están zanjados estos 5 elementos, pasarán a dictar la sentencia del artículo 375, que contendrá finalmente la calificación a la que han arribado, si es que han llegado a un veredicto de culpabilidad o de condena, y por último, el monto de pena por el cual se condena a la persona sometida a proceso. Una última aclaración. Los 3 primeros filtros pueden hacer caer un veredicto. ¿Qué quiere decir hacer caer un veredicto? Que si no hay un hecho, ya no tenemos que analizar ninguno de los otros elementos, porque si no hay hecho, no hay nada. Ahora, si hubiera un hecho, pero no hubiera un autor, estaríamos ante el mismo escenario, ¿sí? No podemos analizar nada. Si la persona que está en el debate resulta que no es el autor, imagínense que se cae de madura la absolución. Si procede uno de los eximentes de responsabilidad penal, lo mismo, ¿sí? El veredicto es absolutorio. Ahora, si los primeros 2 puntos dan positivo y el segundo da negativo, ya ahí tendremos finalmente una condena como la conocemos. Bueno, muchas gracias, espero haber sido claro y nos vemos en próximas clases.